industria financiera, la gestión de activos fundamentalmente a través de la inversión colectiva ha sido la que desde hace décadas viene prestando atención a los riesgos y oportunidades ambientales, sociales y de buena gobernanza de sus carteras de inversión. La inversión socialmente responsable trata de garantizar que el comportamiento de las empresas en las que invierte cumple de la mejor manera posible con las expectativas de la sociedad. Dentro de los inversores responsables nos encontramos con fondos de inversión, de pensiones y otro tipo de inversiones institucionales, como entidades no lucrativas, que quieren ser coherentes con su misión social, también a través de la inversión de sus excedentes de forma responsable en los mercados financieros. Este es el caso de ANESBAD, una fundación española que trabaja en cooperación al desarrollo con más de 50 años de historia. ANESBAD, como bien sabéis, es una fundación. Por lo tanto, estaríamos encuadrados dentro de lo que son los inversores institucionales y dentro de ese gran área somos una fundación con un modelo híbrido de fundación, en el sentido que somos una fundación que con una acción directa, promocionando el desarrollo social y a la vez con un patrimonio que está gestionado con criterios ISR y de impacto. Pues en ANESBAD lo que hemos querido hacer es incorporar a una gestión eficiente y óptima de la cartera criterios de sostenibilidad que hemos definido tanto como inversión socialmente responsable como también buscando el impacto. En ese sentido no hemos renunciado a nada que se sepa en la matemática financiera y en la gestión de activos para desarrollar nuestra cartera. Entonces hemos hecho un ejercicio clásico de distribución de activos con los activos clásicos, a saber, renta fija con sus diferentes subcategorías, renta variable y luego para buscar el impacto directo, estamos haciendo inversiones en fondos de private equity de impacto y también en fondos de renta fija no cotizada y microfinanzas que también nos dan ese aspecto de impacto. Si miráis nuestra cartera, es una cartera que tiene como objetivo una rentabilidad de riesgo con impacto. O sea, hemos incorporado el marco de referencia que inicialmente estuvo proponiendo Sir Ronald Cohen, conocidos en la industria del impacto por todo el mundo, como uno de los grandes, no solamente pensadores, ¿no?, sino también impulsores en forma práctica y una persona admirable, el nuevo marco de referencia, que es históricamente veníamos de rentabilidad riesgo y ahora estamos incorporando el impacto también. Las inversiones de impacto lo que suponen es una intencionalidad por parte de las compañías que generan el impacto. Esto no es trivial, son compañías que contribuyen a la resolución de problemas ambientales y sociales en el mundo, pero no lo hacen de una manera marginal o residual, sino que tienen como objetivo principal, ex ante, el generar ese cambio ambiental, social, de contribuir de una manera explícita a la sociedad. Nosotros, a la hora de ver y velar porque estamos haciendo y contribuyendo realmente a los objetivos de la Fundación, decidimos hace ya 3 años elaborar un reporte de impacto. En ese informe lo que hacemos es recogemos todas las métricas de los fondos uno a uno. Entonces los analizamos, lógicamente seguimos muy de cerca lo que están haciendo cada uno de los fondos, analizamos sus métricas y de ahí derivamos cuál es el impacto concreto y específico que tiene la aportación de fondos de nuestra cartera a ese fondo. De tal manera que es muy tangible. Podemos ver cuántos créditos se han prestado, podemos ver cuántos niños han podido pasar por una escuela determinada, podemos ver cuántos profesionales han hecho un curso de especialización. To prevent diarrhea, to prevent cholera, you educate them when they are pregnant, they have to come to the facility to get drugs for the mother himself and the child. Because when you are pregnant, the baby in your utero needs a lot of care. Taking care of the newborn is very, very essential. Going to child welfare clinics regularly. It's a very big responsibility as a community health nurse, and
I like the job that I'm doing. Sin duda tiene que estar muy avalada con un fuerte convencimiento por parte de los órganos de gobierno de la organización. Primero porque es un compromiso institucional importante y en segundo lugar porque es una estrategia a largo plazo, no es una medida táctica de gestión puramente financiera, sino que implica un compromiso a largo plazo de la utilización de los recursos de la organización y del posicionamiento de la organización en el mundo financiero. Precisamente para ello es muy importante organizar, digamos, una estructura que le dé profesionalidad, validez y la capacidad de una rendición de cuentas adecuada. En ese sentido, en el caso de ANESBAT, se constituyó ya en el año 2015 un consejo asesor financiero orientado a promover la inversión socialmente responsable y se desarrollaron una declaración y unos principios que determinan con mucho detalle cuál es el tipo de inversión que se debe de realizar en base a una serie de tipologías de inversiones, ¿no? Entonces, documentarlo a través de una declaración de principios, de un documento que defina claramente cuál es esta estrategia, buscar el asesoramiento de un consejo asesor con profesionales altamente cualificados, ¿no? Y muy identificados con esa línea de inversión. Y por último, la búsqueda de un gestor independiente que permita una gestión del patrimonio de la manera más profesional y más eficiente posible. Son probablemente los tres elementos básicos que requiere una organización para llevar a cabo una estrategia de inversión socialmente responsable realmente eficaz. Bueno, para todo esto es muy importante efectivamente al final hacer una rendición de cuentas no solamente a tus socios, a tus donantes, sino a la sociedad en general, ¿no? Porque estás comprometiendo de alguna manera el uso de tus recursos no solamente en tus programas de intervención en el terreno, sino también para la contribución hacia los objetivos de desarrollo sostenible gracias a esta gestión financiera. Para ello, en el caso de ANESBAT, y yo creo que como práctica generalizada es muy importante tener una transparencia, bien a través de la página web, bien a través de cualquier otro tipo de medios de información, y muy importante realizar una memoria anual con una explicación detallada de cuál es el origen y la canalización de los fondos de inversión socialmente responsable, viendo qué efectos y qué impacto están teniendo a través de esas inversiones en el terreno y en las líneas de actividad de la organización. Esa búsqueda de coherencia entre dónde canalizar esas inversiones de manera que estén complementando y actuando tu misión de intervención es muy importante. Por eso, en el caso de ANESBAT, dedicamos una parte muy sustancial de nuestra inversión de impacto a fondos de desarrollo en África y a fondos que apoyan a los objetivos de desarrollo sostenible que están identificados con las enfermedades olvidadas o las enfermedades de transmisión en el entorno africano.